Muy buenas tardes para cada una de las personas que están presentes. Muy buenas tardes para cada una de las personas que probablemente más tarde escuchan esta reflexión. Y también buenos días o buenas noches para aquellas personas que en algún momento vayan a escuchar esta reflexión en algún otro día. Entonces, bueno, estamos nosotros siempre produciendo material bíblico de reflexión bíblica, donde pues durante tal vez algunos 25 minutos, probablemente 30, estaremos enseñando un tema. Los temas son diversos, sin embargo, siempre vamos a usar segmentos de temáticas para que haya una mediana profundización. Digo mediana porque, claro, no es algo que tenga que ver con una clase, sino más bien como un momento devocional. Y ese momento devocional nos atañe a cada uno. Estamos nosotros siempre en la disposición de aprender más de Dios, del Hijo de Dios, de las Escrituras, de la Biblia, de su propósito, aplicado, aplicado a mi vida o a nuestra vida. Es decir, nosotros respondemos a la pregunta, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Esta enseñanza. Si no tiene nada que ver contigo, la enseñanza pues, sería estéril. Tendríamos que pensar por qué lo es. Pero, digámoslo de alguna manera, nosotros procuramos, en medio de este tiempo y esta plataforma, tener estos momentos de divulgación de la palabra de Dios y, claro, de el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, la vida cristiana se vuelve complicada cuando no todo está en su orden. Es decir, tenemos que reflejar una vida cristiana natural, orgánica, en un mundo que nos acosa, nos señala, que es despiadado con nuestras formas de, digámoslo así, de pensar, de sentir y de obrar. Y de los momentos o los escenarios donde tenemos conflictos más dolorosos es en la familia, los núcleos familiares. Entonces, claro, allí nos olvidamos fácilmente, probablemente, que somos cristianos, que vamos a una iglesia, que leemos la Biblia, que oramos, que tenemos ambiente de cristianos, de cristianismo, congregación, que tenemos hábitos, pero qué interesante que la gran mayoría de conflictos que se manejan en aspectos o en áreas de, digámoslo así, de consejería, un gran porcentaje son los conflictos familiares. Y esos conflictos familiares inclusive se complican a veces un poco más cuando hay conocimiento en ese conflicto de las partes, hay conocimiento de la Biblia, de Cristo. Pues no pretendo yo resolver todas las situaciones que probablemente tú estás pasando. Probablemente estás pasando por una situación muy aguda. Claro, un dicho que es muy popular que dice que no hay cuña que más apriete, sino la del mismo palo. Es cierto, porque es muy doloroso, porque puede que tú tengas una relación de amistad o de un vínculo de compañerismo con personas en tus ambientes donde te desarrollas, que pueden llegar a ser, digámoslo así, injustos contigo o de ser de mal ambiente contigo, pero digamos que lo superas un poco mejor que los conflictos familiares. Hay personas que a veces me comunican y me dicen de la siguiente manera, yo quisiera ser parte de otra familia.
Hay personas que dicen, yo quisiera vivir en otro lugar lejos de mi familia para contemplar mejor a Cristo, para tener una vida cristiana más saludable. Y claro, toca hacer revisión de caso, pero no es la solución universal. La solución universal no es que tú te vayas a vivir al Polo Norte mientras tu familia está, digamos, en tu latitud donde estás en crianza. Esa no es la respuesta universal de nuestro Señor. No lo es. Pero muchas personas crean el espacio latitudinal, geográfico, de distancia. A veces, claro, es cierto, toca crear una distancia bajo principios bíblicos normales y naturales, orgánicos, claro. Pues si una persona tiene ya la edad de vivir en otro lugar, desempeñando su rol de adulto funcional, pues hágalo. Y puedes tener tus propias normas adecuadas en el lugar donde vives. O si te trasladas por cuestiones de estudio o de trabajo. Eso son cosas, obviamente, que son, digámoslo así, normales dentro de los ambientes. Pero el tema se convierte no solamente en la distancia geográfica, sino que se convierte en la distancia espiritual y emocional. Es decir, yo lo titulo rompevínculos. Y eso es muy complicado en el mundo occidental. Es decir, no es que quiera yo ponerle un mote a que en Oriente no pasa esto, pero pasa menos. Pero creo yo que durante varias semanas hemos hablado de familia, concepto de familia, núcleo familiar, la importancia para Dios acerca de la familia. Pero llegamos a darnos cuenta de que la familia probablemente es un mecanismo de santificación que Dios está usando en mi vida o en tu vida. Entiéndase las relaciones hijos-padres, hermanos-hermanas, eh, tal vez otro tipo de relaciones, esposos, esposa, en fin, es algo complicado y está ahí. Tú no te puedes, por más que quieras, quitarte tu apellido, por más que quieras. ¿Dios se equivocó dándote tu familia? ¿Dios se equivocó? Pues la respuesta obvia es no. Entonces, si no se equivocó, ¿por qué sufro? Bueno, debe ser porque hay un elemento o varios que están involucrados en el punto de la diferencia. Nuestro Señor Jesucristo, empieza un párrafo. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, pero la manifestación que tiene la Trinidad en su segunda persona, que es el Hijo, es la encarnación. Él se revela encarnado y se revela encarnado en el vientre de María la Virgen y cuyo prometido era José, que después llega a ser su esposo y padre terrenal del Señor Jesús. No sabemos mucho de José, solo su profesión, su oficio, digámoslo así. Sabemos que estuvo fiel junto a María en la anunciación que el ángel hizo también a José, pero creo que la incidencia más eh, fuerte y dominante que los evangelios o el evangelio nos manifiesta es de María la Madre. Vamos a abrir en Juan capítulo 2. En Juan capítulo 2. Y claro, es un texto que llega a ser muy controvertido,
controvertible porque ah, dentro del mundo protestante ah, hay una aplicación, dentro del mundo católico existe otra aplicación. Ahí nos toca mirar la interpretación, obviamente, que es única, aunque las aplicaciones pueden ser variadas. Pero el primer milagro que hizo nuestro Señor fue, sí, en Galilea, en un pequeño pueblecito, una aldea llamada Caná, Caná de Galilea. Y estaba allí, dice el versículo 1, que había unas bodas en Caná de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús. Versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Es decir, era una ambientación muy familiar el tema. Así que, pues digámoslo de alguna forma, las bodas pues duraban más de lo que hoy en día pueden durar y hay mucha celebración. Y también dice el versículo 3 que el vino les faltó. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Está hablando de la pareja que se casa, los anfitriones, los que ofrecen el banquete, los que ofrecen la bebida. Dice María, la madre de Jesús, no tienen vino. Es decir, se dirige a él para advertir que se les acabó el vino. Esto obviamente es cosa seria. No es la idea de detenernos en el punto, pero es muy serio el tema porque obviamente en la medida de la comida, pero sobre todo del vino, se manifiesta mucho de la celebración y de la categoría, digámoslo así, del evento mismo. Jesús le dijo, que esta es la parte controvertida. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esto es algo que he escuchado muchísimo de este texto y creo que ustedes también, en cierta forma, acerca de qué fue lo que María, entre líneas, le transmitió al Señor Jesucristo. Lo que sea, nuestro Señor se dio cuenta. Mm, Es decir, se dio cuenta, no es que no supiera que se había acabado el vino, él es Dios, sabía eso, sino que él se da cuenta que entre líneas, María está haciendo algo que no le corresponde. Dice, obviamente, el texto, ¿qué tienes conmigo, mujer? Es decir, ¿por qué vienes a mí? O, dicho de otra manera, más coloquialmente, tú no me mandas. Es algo que, obviamente, tenemos que verlo en la respuesta completa de nuestro Señor. Aún no ha venido mi hora. Es decir, no es el tiempo para que yo me revele, aunque sabemos el desenlace. El versículo 5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Es decir, se refiere a que nuestro Señor al final sí resuelve el tema por su voluntad, pero María es la primera vez, por lo menos consignado en la Biblia, en la adultez de nuestro Señor, que recibe un cuestionamiento de parte de nuestro Señor Jesucristo. La primera vez fue a los 12 años cuando él se pierde en el templo y fue, digámoslo así, en la angustia de sus padres que lo encuentran unos días después de que han partido la caravana, lo encuentran en el templo departiendo con algunos sabios y María le reclama, José también estaba presente, que por qué le hace eso y dice el Señor Jesús, siendo niño, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Esos, esas dos expresiones de nuestro Señor niño y nuestro Señor ya en su ministerio, aquí en Juan, consignado,
en las bodas de Caná, nos muestra algo, que la familia de nuestro Señor tampoco fue una familia, voy a usar este adjetivo, perfecta. Es decir, la familia de nuestro Señor no fue perfecta, la familia terrenal. Más adelante podríamos ver que sus hermanos, es decir, hijos de María y de José, le cargaban alguna bronca, inclusive incrédulos, solo se que empiezan a convertir posterior a la resurrección. Entonces, estamos en un escenario que lo que yo quiero transmitir es, el Señor Jesús sabe cuáles son los ambientes familiares. Y no solamente lo sabe por diseño, porque Él diseñó la familia, sino que Él sabe las tensiones que se presentan en los ambientes familiares. Imagínense esta tensión. Él está invitado. Su mamá se le acerca y aparentemente le da una orden, como resuelva lo del vino. Él le responde, no ha venido mi hora, pero ¿qué tienes conmigo? O sea, ¿por qué yo tengo que resolverlo? No es algo grosero, es la alineación correspondiente que hizo el Señor Jesucristo como cuando era niño, y es que él se debe al Padre celestial. Sabemos por los evangelios que él no se sublevó contra María, no, claro que no, pero está poniendo el lugar donde es decir, María ve a Jesús como un hijo, pero el Señor Jesucristo la ubica para que lo vea como su redentor y su Señor. Ahí ya cambian las cosas. Y algo que pasa siempre en este tipo de situaciones, es el alimento del orgullo que alimenta la hoguera misma de las situaciones. Es decir, María tenía el derecho de dirigirse a Jesús. Sí, claro, pero no así. Y el versículo 5, de todas formas, su madre le dice a los anfitriones o a los encargados, hagan todo lo que Él, nuestro Señor, les diga. Entonces, al final el Señor sí resuelve, pero Él está interesado en que procesemos adecuadamente las relaciones. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no vamos a tener una familia ideal, sino la familia ideal es la que nosotros mismos construimos. Estamos acostumbrados probablemente a ser receptores de las relaciones, ¿no? He escuchado y lamentablemente últimamente las reclamaciones, por ejemplo, que tienen los hijos contra los padres, ¿no? Mi padre me hizo, mi madre me hizo, mi padre no me hizo, mi madre no me hizo, cosas como esas. He escuchado muchísimo. Y se sirven de esos argumentos que, pues, digámoslo de alguna manera, pueden ser reales para justificar sus acciones en contra de un buen vivir o en contra de una vida familiar adecuada. Es decir, una persona puede
vivir resentida contra todo, y cuando se le va a averiguar el tema, no, es que esto viene desde mis relaciones familiares, desde mi niñez o mi juventud. Puede haber parte de eso, pero ¿qué sucede con el nacido de nuevo? Creo que hay que hablar seriamente de este tema. Y hablaré seriamente de este tema porque se ha vulnerado la obra del Espíritu Santo en el pecador, que el Señor mismo, siendo Dios, ha transformado. Es válido tener terapias, es válido tener citas, es válido tener orientaciones, es válido tener consejerías con un consejero, con un pastor, con una persona sapiente, claro. Pero lo más válido es que la persona se aferre a Cristo para que pueda decir de manera enfática: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y para llegar allá se requiere una relación con Cristo. Esta relación que tenía María con Jesús era Jesús, su hijo, pero le faltaba, y como conocemos los evangelios, relacionarse no con Jesús, su hijo, sino como Jesús, Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el Redentor. Entonces creo que eso es lo que sucede. Probablemente las personas están relacionándose con el Hijo de Dios de una manera probablemente nominal. Eh, Hablas mucho de alguien que de pronto ni siquiera conoces bien. Es como si conociéramos, no sé, a alguien importante por 5 minutos. No sé, un deportista, ah, famoso, un cantante, tu cantante favorito, y, y bueno, de pronto, en algún otro escenario, tú empiezas a hablar de ese personaje, como si lo conocieras mucho, como si estuvieras relacionándote mucho con ese personaje que solo compartiste 5 minutos con esa persona. Y pasa mucho en el cristianismo que hablamos de alguien que tal vez no conocemos bien, o lo conocemos solamente para tener debates, discusiones, posiciones, o sencillamente como mi buen amigo Jesús, pero no como el Mesías. La ubicación que le hace el Señor Jesucristo a su Señora Madre es: ya no me mires como tu hijo, mírame como tu Mesías, y mi tiempo aún no llega, aún no ha venido mi hora. Es una exhortación santa, justa y amorosa que el Señor le hace a su madre y que en este momento el Señor hace contigo y conmigo. ¿Y por qué esta enseñanza con respecto a los conflictos familiares? Porque probablemente nosotros no tenemos la categoría bien clara de que las relaciones familiares son una cuestión tan importante para el Señor, tanto así que es en esa relación que el Señor manifiesta su pacto originalmente. El pacto llega a la familia, lo decían los pastores antiguos. Cristo no llegó a una persona, Cristo llegó a una casa. Y claro, tenemos testimonios en Hechos, sobre todo, y en otras partes de la Biblia, donde vemos
que el Señor Jesucristo se revela no a una persona particular para que viva una vida particular, para que esté estableciendo su vida particular, sino para que la establezca ligada a una familia. Así le choque. Una herencia malísima que nos han dejado, y no sé quiénes, tanta confusión que hay ahorita, probablemente griegos, probablemente pragmatismo, probablemente pluralismo, o niche, hay tanta mezcla aquí, es que nos hayan dicho un falso discurso cristiano. Y el falso discurso cristiano dice que los demás no son importantes sino solo tú, y que el vínculo espiritual es más fuerte que el vínculo sanguíneo. En cierta manera, sí, porque tenemos los cristianos una familia extendida en la iglesia. Gloria a Dios por eso. Sobre todo cuando personas tienen relaciones muy conflictivas en su núcleo familiar. Gloria a Dios por la iglesia, que es un refugio y sostén. Pero creo que nunca, o tal vez muy pocas veces nos han dicho que nosotros construimos las relaciones. Ahí voy al punto de que nos volvemos por costumbre receptivos. Me hicieron. Pero pocas veces nosotros decimos, yo hice, yo aporté en esta desvinculación. Yo aporté en esta disfuncionalidad, yo aporté en esto, pero si probablemente no es así, eres víctima, entonces tu labor es construir en los principios fundamentados en la Biblia, en el Evangelio, construir lo que te corresponde. Ya si la otra parte no quiere, no acepta o sencillamente sigue en hostilidad, el Señor es claro y dice, bueno, en lo que sea posible en ti, que vivas en paz con todo el mundo, en lo que sea posible. Pero para eso nos toca tener una conciencia clara de que si yo tengo a Cristo en mi vida, tengo al Mesías en mi vida y Él me ha ubicado de que mi testimonio es muy importante en mi familia. Tu familia te conoció probablemente mal geniado, mentiroso, probablemente te conoce las mañas, te conoce las cosas que no son tan santas. Claro, y de buenas a primeras, tal vez. Entonces tú te vas a presentar como una persona justa y santa. Tal vez no te creen y tal vez hay burla. O tal vez aprovechan también de la nobleza adquirida por los principios del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Eso pasa mucho. No te preocupes. El Señor no va a dejar caer tu testimonio. No lo va a dejar caer. Y va a construir cosas nuevas en ti. Ambientes nuevos. ¿De qué tipo de familia vienes? Eso es importante saberlo. Pero hay una familia que tú estás construyendo. No vengamos entonces con la historia de que soy solo o sola y que no construyo, sino solo para mí. No, construimos en red de apoyo. Todos construimos en red de apoyo. Bueno, pero es que yo crecí sin papá ni mamá. El Señor dijo, ¿cuántas mamás y papás te voy a dar aquí? 1 millar en esta vida. No, pero es que yo no sé amar. Pues yo te estoy enseñando a amar. Ah, bueno, lo que pasa es que eso no lo perdono. Pues yo te perdoné a ti porque no vas a perdonar. Sí, hay respuesta del Evangelio
para cada una de las situaciones disfuncionales de nuestra vida. Se acerca en unos meses un curso que estoy preparando acerca del pacto de gracia y es impactante repasarlo y darme cuenta, como ustedes también se van a dar cuenta o ya se dieron cuenta, que es que nosotros vivimos del perdón diario. El Señor nos perdona diariamente, todos los días. Entonces, ¿por qué no tenemos esa sujeción para perdonar a otro? ¿O por qué no tenemos esa sujeción para pedir perdón? Palabra que a veces se ha diluido en las iglesias posmodernas. El perdóname. Si nos cuesta mucho trabajo entre humanos perdonar o pedir perdón, pues interesante esa comunión personal que tienes con Cristo entonces, porque es bajo la base del perdón. Claro que sí. Y muchas familias, no entienden esto. Y vivimos en una sociedad, digámoslo así, y quiero que me entiendan bien el concepto, porque voy a usarlo sacado de la conceptualización eclesiástica. Vivimos en una sociedad legalista también, solapada, que dice que hay pluralidad y que todo el mundo tiene participación, pero a la vez no. Por ejemplo, estaba leyendo solo un titular, no he leído la noticia, que uno de los muchachos delanteros de la selección Colombia, que quedó eliminada del Mundial, ya fue amenazado de muerte por no meter un gol. O sea, no meter un gol, y eso ha pasado en la historia de nuestro país, es igual a muerte. ¿Y de dónde salió eso? La sociedad. Salió de la familia, de familias destruidas. Entonces, si nosotros somos el ideal de relaciones, ¿cómo estamos aportando a esta sociedad para que viva de misericordia y perdón? Y en el buen sentido de la tolerancia. ¿No te puedes equivocar haciendo deporte? Esto es deporte. Se supone que es recreación. Se supone que es alegría. Pero ahí está involucrado ya el tema. Y qué lamentable lo que se experimentó y se sigue experimentando, hermanos, en las campañas políticas, donde se devoran unos con otros, hasta se ponen la camiseta para devorarse el uno al otro. ¿Será que eso es lo que el Señor enseña? Y después miramos los núcleos familiares en que vivimos y son el fiel reflejo del orgullo, del egoísmo y de la no ubicación de quién es el Mesías en mi vida, el Señor Jesucristo. Probablemente estamos viendo al Mesías solo como Jesús. Y ese es el peor error. No verlo como Él se revela es una equivocación nefasta. Porque el que nunca creyó y no quiso saber de Él,
ojos y ya sabe dónde está cuando muera. Ya sabe. Pero peor, el que cierra los ojos pensando que va a un lugar y los abre en otro lugar. Lo que marca la diferencia es cómo tú tenías en tu corazón a Cristo o no lo tenías. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el manejo de los conflictos depende muchísimo. Es decir, el gran porcentaje es Cristo en mi vida. Y eso es muy, muy clave en la resolución de los conflictos. ¿Quién es Cristo para ti? María fue ubicada por el Mesías, no por Jesús. Sí, claro, el Señor Jesucristo. Pero quien habló fue el Mesías. Aún no ha venido mi hora. Y claro, ya vemos después el milagro acerca de la transformación del agua en vino. Conflictos vamos a tener siempre. Y lo más doloroso, los conflictos familiares. Para terminar, hermanos, sigamos orando y sigamos teniendo conciencia de lo que a mí me falta hacer, porque estoy seguro que en las pruebas, cada parte, cada elemento, cada personaje en el conflicto tiene deuda con el Señor, en un grado u en otro, pero que oremos para que el Señor me dé a mí o a ti la conciencia de qué es lo que debo hacer de mi parte, no tanto de la otra parte. Estamos acostumbrados siempre al señalamiento de la otra parte, pero ¿qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que necesito aprender? Y así viviremos más tranquilos y también buscando la paz, que es el vínculo que el Señor nos pide en que vivamos. Una paz que sobrepasa el entendimiento humano, pero sobre todo que es la que el Señor nos da, no la paz mental, no la del buen ambiente, sino la que Él nos da en el corazón, de que Él pagó nuestra cuenta y Él quiere que otros, por medio del ministerio de la reconciliación, lo conozcamos, lo conozcan, como nosotros lo conocemos. Nuestro Señor Jesucristo reconciliando al pecador con el cielo, con el Padre, con el Rey. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Hasta aquí la reflexión de esta noche.